Hola, ¿cómo estás? Nos alegra saludarte. Estamos en esta serie 10 días con el Espíritu Santo. Nos puedes acompañar en el Facebook de Academia de Reyes Rehoboth o en el Facebook de Sergio Madrazo. En este momento vamos a darle compartir para que puedas acompañarnos en cualquiera de las dos páginas de Facebook. El día de hoy nos acompañan dos grandes amigos, dos grandes hombres del Señor, dos siervos con trayectoria, dos hombres que el Señor los ha respaldado, pero sobre todo aprobado. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo con dos hombres apasionados de él. Uno de ellos es el maestro Carlos López de Quetzaltenango, allá en la cuna de la cultura. El maestro Carlitos es abogado y notario, es abogado constitucionalista, pero tiene más de 30 años de estar sirviéndole al Señor a través del ministerio de la palabra. En sus más de 30 años de servirle al Señor, se ha caracterizado porque a muchos nos ha formado en la unción del Espíritu Santo. Y cuando digo nos ha formado es porque yo hace 10 años empecé este caminar y hace 10 años dentro de los primeros seminarios, las primeras capacitaciones que el Señor nos permitió recibir a Ania y a mí, a nuestro equipo, fue acerca de la unción. Nos enseñó la unción, los niveles de unción, cómo nadar en los ríos de Dios. Nos dio como 7 seminarios al equipo que en aquel momento nos llamábamos Escuadrón de Jóvenes Entrenados para Ganar. Además, ha escrito 2 libros. Un libro acerca del Espíritu Santo que se llama El Gran Desconocido. Él nos va a compartir acerca de ello. Un segundo libro que se llama Con Aroma a Dios, en donde también habla del Espíritu Santo en relación a la intercesión. Ha fundado a nivel nacional y a nivel internacional varias escuelas de liderazgo, entre ellas la Escuela Internacional de Liderazgo Alto Vuelo. Y déjame decirte algo, dentro de 7 días va a aperturar su escuela llamada la Escuela del Espíritu Santo. Es un hombre que año con año lleva a cabo la asamblea del Pentecostés, es decir, la fiesta del 50º día, que es una fiesta en honor al dulce y precioso Espíritu de Dios. El maestro Carlitos López nos acompaña y hoy también nos acompaña alguien que tú ya conoces, que nos ha acompañado en otras ocasiones, el evangelista Byron Achavarría. Byron es un hombre que tiene esa pasión por las almas. Es un hombre que hace 17 años el Señor lo llamó para ser pescador de hombres, pero hace 12 años, me parece, él nos va a corregir este dato en cuanto a los años, recibió en forma expresa ese ungimiento para echar las redes. Y es un hombre que entendió el llamado, el propósito de Dios para sus vidas y ha echado las redes desde la comunidad más pobre de nuestro municipio hasta las ciudades de primer mundo en Europa. El Señor lo ha llevado a más de 120 ciudades, lo ha llevado a 23 países, y cuando hablamos de países y de ciudades, lo decimos para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Es un hombre que el Señor le ha permitido echar las redes en nuestro pequeño municipio, San Francisco Zapotitlán, desde las comunidades más pobres, pero también el Señor lo ha llevado a Holanda, a Madrid, a Barcelona, a Bélgica, a Luxemburgo y a 17 estados de los Estados Unidos de Norteamérica y a la mayoría de países en Latinoamérica. Todo ello estamos generando contexto para que tú que nos acompañas esta mañana puedas contextualizarte con nosotros para que podamos entrar en una atmósfera espiritual. Nosotros estamos conectados virtualmente con el maestro Carlitos López y con el evangelista Byron Achavarría y contigo a través del Zoom y del Facebook, pero el Espíritu Santo, que es omnipresente, está aquí conmigo, está allá contigo, y entonces podemos generar una atmósfera muy preciosa este domingo para poder
prepararnos para vivir ese Pentecostés en la forma en la que este año 2020 lo permitirá. Pero vamos a darle la palabra entonces, maestro Carlito López. Usted es un hombre que también ha ido a muchos estados de Estados Unidos, a México, a Colombia, a muchos países. Háblenos acerca del gran desconocido. Así le llamó usted al libro en relación al Espíritu Santo, pero háblenos de esa persona que muchos aún no conocemos. Bendiciones a todos, que Dios les bendiga grandemente. Gracias, doctor Sergio, gran hermano de nosotros, amigo, por darnos este espacio para poder compartir de nuestro amado Espíritu Santo. También es una bendición estar compartiendo con nuestro gran amigo Byron. Cuando lo vi ahí en el flyer, dije, qué precioso que estemos los tres, que amamos grandemente al Espíritu Santo, porque también usted ha escrito sobre el Espíritu Santo ya dos o tres libros, lo que ya va sobre el Espíritu, ahí la unción. Pues el gran desconocido, precisamente, en primer lugar es grande, y en segundo lugar desconocido, basado en lo que la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo llega a Atenas. Y estaba viendo que es interesante porque él llegó a un lugar donde había grandes filósofos, los epicúreos, que eran precisamente, aquí lo dice la palabra, que era gente que la filosofía de ellos estaba basado en la felicidad a través del placer. Entonces, los atenienses eran muy religiosos y tenían, dice la palabra, que tenían un altar al Dios desconocido y lo adoraban. El punto aquí era clave porque ellos eran griegos, entonces no tenían el conocimiento de Jesús todavía. Y quiero aclarar esto. Entonces dice la palabra en Hechos capítulo 17 y verso 23, dice, al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Entonces, precioso. El gran desconocido, lastimosamente, hoy estaríamos diciendo que estamos todavía con ese gran desconocido. Se conoce poco al Espíritu Santo. Y dijo Jesús que por haberlo conocido poco, el mundo no lo conoce y no lo recibe. Entonces ese es un punto muy importante. Maestro Carlitos, si nos muestra el libro, por favor, el libro que usted escribió, El Gran Desconocido, usted nos lo comenta, el Gran Desconocido nos comenta que en Hechos capítulo 17 Pablo llega a Atenas y aquellos que no habían sido educados en la fe, Pablo les dice al que ustedes no conocen, ¿verdad? Al que ustedes no conocen. Pero luego, 2 capítulos después, también en Hechos capítulo 19, cuando llega a Éfeso, ya llega y habla con unos discípulos, eran discípulos, y entonces Pablo les dice, Hechos capítulo 19, les dice, ¿recibieron ustedes al Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos respondieron, pero ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Es decir, en Atenas habían personas que no habían sido educados en la fe de Cristo, que no lo conocían. Pero en Éfeso ya habían unos que conocían a Cristo, unos creyentes que dicen, no, del Espíritu Santo no hemos oído hablar todavía. Evangelista Byron, tú eres un hombre apasionado por Jesús, eres un hombre que tu mirada la tiene en la cruz, en el derramamiento de la sangre, un apasionado de lo que Jesús hizo por nosotros. Y dice la palabra que no podemos llamarle Señor a Jesús, sino por el Espíritu Santo. Háblanos de ese rol que la persona preciosa del Espíritu de Dios juega en nuestras vidas para hacernos clamar que Jesús es el Señor. Primero que nada, doctor Sergio, agradecer esta oportunidad a alguien que admiro, como eres tú, también al maestro Carlitos, que nos inspira por su testimonio de 30 años de ministerio. Querer vivirse en el Espíritu Santo es querer respirar sin pulmones, es querer ver sin ojos.
es querer tocar sin manos. El Espíritu Santo es el más hermoso y Cristo modela una dependencia desde la concepción del Espíritu Santo. Qué precioso es ver el Evangelio de Lucas en su capítulo 1, versículo 35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Jesús, siendo Dios, mi querido Sergio, siempre fue dependiente del Espíritu Santo. Mira qué cosa maravillosa. Él mostró una vida dependiente del Espíritu Santo y esto lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice, y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Imagínate, Él es Dios, dependiendo del Espíritu, porque el verbo se hace carne, no la carne se hace verbo. Mira qué cosa te estoy explicando. Para llegar a Dios no podíamos, entonces Dios vino con nosotros. El verbo se hace carne, pero fue a través del bendito Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el que apasiona y es el que nos entrena. Es el que llenó en el vientre al Bautista cuando María, la Virgen, llegó. El Espíritu Santo es el que hace todas las cosas. Nosotros solo predicamos, pero quien pone el querer como el hacer es el Espíritu Santo de Dios, querido doctor. Gracias, evangelista Byron. Maestro Carlitos, yo ya decía en la apertura del programa del día de hoy que hace un poquito más de 10 años, cuando el Señor nos llama a servir con Ania, usted nos da unos retiros, unos seminarios, unas capacitaciones acerca de la unción, niveles de unción, cómo conocer al Espíritu de Dios, cómo nadar en los ríos de Dios. Pero dentro de las capacitaciones nos dio un fin de semana un seminario acerca de la paternidad de Dios. Y no es el Espíritu Santo, sino el que nos hace clamar Abba Padre. Es decir, para vivir bajo la paternidad de Dios, lo tenemos que hacer siendo guiados por el Espíritu de Dios, porque dice que el Señor, el Padre, nos adopta por el Espíritu, quien nos hace clamar Abba Padre. Háblenos de ese rol que juega el Espíritu Santo para que podamos vivir bajo la paternidad de Dios. No lo podemos hacer sino por el Espíritu Santo, pero me gustaría que nos hable de este rol que juega el Espíritu de Dios. Bueno, en primer lugar, quisiera decirles que creo que lo tuve que haber dicho al principio. Soy amante del Espíritu Santo. Hace 2 o 3 años tuvimos un momento de consagración con un gran siervo del Señor, sacerdote, padre Teófilo Rodríguez, y mi nombre de consagrado al Señor es Carlos del Espíritu Santo. Y alabo a Dios porque ahora que he estado estudiando, alabo al Señor porque yo vine a través de la iglesia a un movimiento que es un movimiento del Espíritu Santo. Hay diferentes movimientos en la iglesia con diferente espiritualidad, pero alabo al Señor porque ahora viendo el haber conocido al Espíritu Santo es lo plus. Y les voy a decir esto por lo que decía aquí mi hermano Byron. Fíjense que se conoce para llegar a Jesús es por el Espíritu Santo. Uno llega a Jesús por el Espíritu Santo y llega uno al Padre por Jesús. Así es el proceso, ¿verdad? El Espíritu Santo me lleva a Jesús, Jesús me lleva al Padre, porque dice, ¿y cómo conocemos al Padre? Pues Jesús es el rostro del Padre. Dice, nadie llega al Padre si no es por mí, dice Jesús. Pero ¿quién da el conocimiento del Padre? Lo da Jesús. ¿Y quién da el conocimiento del Espíritu, del Hijo? Lo da el Espíritu Santo. No sé si estoy ahí en esa. Entonces, porque tanto el que me hace decir Jesús, según 1 Corintios 12:3, y el que me hace decir Abba Padre es el Espíritu Santo, según Gálatas 4:6. Entonces, esa paternidad de Dios, el que me llevó precisamente
Fue el Espíritu de Jesús me llevó al Padre. Yo vivo una paternidad muy hermosa. Disfruto mucho la paternidad de Dios. Pero ¿quién me llevó a esa experiencia? ¿Quién me corrió el velo de conocer al Padre? Fue el Espíritu Santo, a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, porque, como le digo, yo alabo a Dios, dije, y tengo un tema que puse aquí, el Espíritu Santo es primero, porque el Espíritu Santo nos da esa experiencia de papito Dios. Yo no le digo papá, no le digo Dios, le digo papito, porque eso significa abba, papito, papayito. Vivo mucha esa experiencia, gracias a Dios tuve la misma experiencia, tal vez me ayudó un poquito la experiencia de papá que yo tuve, un papá muy cercano, su carácter, su forma de ser, pero me mostró mucho, por ejemplo, la provisión. Nosotros estamos a tiempo completo con el hermano Byron y nosotros hemos vivido en la provisión. A mí no me hace falta nada. Por decirle que ayer le dije, ay, yo quisiera mi cevichito, le estaba diciendo al hermano. El Señor me lo mandó y me lo iba a dejar hasta en la casa. Me dijo, no, no es nada. Por ahí va un poquito la idea de papá, pero no solo pues de que nos dé, sino sentir ese amor paternal que nos envuelve, que está pendiente de nosotros y saber que yo vivo como hijo, pero también vivo como heredero. Eso es precioso vivir, porque Jesús nos presenta un Dios Padre. Porque cuando oren así, dijo Padre, no dijo digan Jehová, no dijo digan Yahvé, porque si no estuviéramos peleando por eso, ¿verdad? ¿Qué es Yahvé o Jehová? No, dijo díganle papaíto, díganle papito, que era la expresión más cariñosa que tenía un hijo hacia su padre. Nosotros utilizamos más el término griego de pater, de paternidad responsable, no el término hebreo. Nuestra cultura es más del término griego de pater, el que da, el que cuida, el que regaña, el que esto, pero como lo toma Jesús, el Dios de Jesús es papito. Gracias, maestro Carlitos. Evangelista Byron, Jesús nos narra el Evangelio que es, número uno, guiado por el Espíritu de Dios al desierto, en donde vive las tentaciones. Es guiado. Luego dice que sale en el poder del Espíritu Santo, es empoderado. Momentos después, dice que toma el rollo y lee Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, es ungido. Y luego da el propósito de ese ungimiento. Pero lo que quiero manifestar es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, en relación al Espíritu Santo es guiado, y a veces es guiado a lugares desérticos. Número 2, es empoderado, y número 3, es ungido para el cumplimiento de un propósito. Háblanos de esos tres roles, de esos tres momentos que el Espíritu Santo hace en la vida de los que nos abrimos al Espíritu de Dios. Muy precioso, porque la figura de la obediencia de Jesús, doctor Sergio, hace que todo eso pase. Primero, a los 30 años, donde el Bautista tiene la manifestación de las tres personas, algo que ningún otro hombre ha tenido más que Juan el Bautista. Jesús camina 2 días, obediencia. Caminar 2 días para ir al Jordán, obediencia. Camina, viene Jesús y agrada al Padre, y cuando el Bautista, su primo, lo bautiza, se abren los cielos en gratitud a la obediencia. Primer manifestación, el Espíritu desciende en forma corporal como paloma y le agrada. Entonces Jesús empieza a caminar bajo cielos abiertos. Muy importante, todos los que nos están escuchando, para que el Espíritu Santo haga un efecto en nosotros. Número 1, tenemos que ser obedientes. Fíjate que Jesús se bautizó hasta los 30 años porque así decía la Torá. Así decía. Entonces él a los 23, 24, 25 no decía nada. Hasta los 30 llegó su momento. Luego de este efecto maravilloso donde Jesús empieza a caminar bajo cielos abiertos, doctor y maestro, dice el Padre, lo que decía el hermano Carlitos, el Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo toda mi complacencia. Entonces viene lo que tú dices, el Espíritu lo toma y lo guía al desierto. Esta es la etapa de la preparación.
Quien pone el querer como el hacer, querido Sergio, querido maestro, es el Espíritu Santo. Él nos manda. ¿Para qué lo llevó al desierto? Para buscarle 40 días en ayuno. Muchas veces la carne no quiere orar, a nadie nos gusta orar, a nadie nos gusta ayunar, pero el Espíritu Santo, que sabe que necesitamos tener una dependencia total de Él, nos va a orillar para que tengamos la comunión. ¿Sabes? Yo me pregunto algo, Sergio, ¿cómo Jesús es el máximo predicador de la historia? Si no tenía Facebook, si no tenía Instagram, si no tenía WhatsApp, y donde él iba, dice Marcos 2, que el gentío se agolpaba. ¿Quién le avisó a esa gente? La dependencia de la búsqueda con el Espíritu Santo. Dice que cuando él caminaba, la gente se agolpaba. Dicen los exégetas que 32,000 personas andaban detrás de él. Imagínate, yo ni porque ponga mi foto en Facebook y Instagram no me buscan, pero la dependencia total del Espíritu Santo de Jesús hace efectivo. Número 1, obediencia. Número 2, que él lo guió al desierto, la etapa de la preparación, el ayuno, la búsqueda, la intimidad. Cierra tu puerta y busca al Señor en lo secreto, que Él te va a recompensar en público. Alaba mi nombre al Señor. Y en esta mañana, con el hecho que estamos mencionando, el bendito Espíritu Santo, ya hay una atmósfera de sanidad en los que nos están viendo. El Señor va a empezar a sanar a los enfermos, va a empezar a quitar, porque Él los está guiando. Y Jesús siempre se dejó guiar por el Espíritu Santo, querido Sergio. Obediencia, guianza, y después de que viene, tú dices claramente, cuando Él abre el rollo, ¿cómo lo hace? Con el talit puesto, en obediencia, y dice, el Espíritu Santo está sobre mí y vengo a traer la vida nueva, las buenas nuevas. Dios bendiga sus vidas. Hay algo poderoso en la mota. Maestro Carlitos, el profeta Ezequiel nos habla del río de Dios. Es un pasaje muy conocido. Hasta hay alabanzas de cuando llega el nivel a los tobillos, a las rodillas, a la cintura, y que luego solo pudo pasar a nado en ese río. Pero yo soy muy apasionado a hablar de las 4 dimensiones o de la 4ª dimensión del Espíritu Santo. La palabra dimensión significa medida, eso significa dimensión, medida. Y dice ese pasaje del profeta Ezequiel que midieron 4 veces, dice, e hicieron una medida y me hizo caminar, y entonces dice, y el agua me llegaba hasta los tobillos. Una segunda medida y el agua me llegaba a las rodillas. Una tercera medida y el agua me llegaba a la cintura. Una 4ª medida y entonces ya solo pude cruzar nadando. Pero aquí quiero hacerle el comentario para que conversemos con usted en este punto. En la primera medida, en la segunda medida y en la tercera medida ya estaba el profeta inmerso en el río de Dios, pero la manifestación se dio hasta en la 4ª medida, en donde el agua salada se transforma en dulce, en donde hay abundantes peces, en donde hay árboles con frutos todos los meses, en donde las hojas son medicinales. Es decir, los frutos de ese caminar con el Espíritu Santo se dieron hasta en la 4ª medida, lo que nosotros le llamamos la 4ª dimensión. Háblenos de lo importante que es que la perseverancia en el caminar con el Espíritu Santo, porque hay personas que empiezan un caminar y a los 2 o 3 meses se pierden esa comunión o esa relación con el Espíritu de Dios. Háblenos de esas 4 medidas que significa permanencia en el Espíritu. Sí, algo precioso de este pasaje es que, en primer lugar, esos niveles es conforme uno vaya avanzando, porque dice, medí otros 500 y caminé y me subió. Entonces, conforme uno vaya avanzando, va subiendo el nivel. El problema es cuando uno se queda parado. Si uno se queda parado, pues le llegó a los tobillos nada más, ¿verdad? Y es que es algo tan precioso, porque mientras que usted más se mete al agua, más se va despojando. Cuando usted se mete a los tobillos, se quitan los zapatos. Cuando ya llega a las rodillas, entonces uno como que se va a remangar el pantalón o lo que tenga, pero ya le llega a la cintura, uno ya se tiene que poner la calzoneta, ¿verdad? Y se va despojando cada vez. Usted avanza y sube, usted avanza y sube, usted avanza y sube.
Entonces llega un momento donde ya nadie nada con ropa. Entonces está esa figura que uno se despoja, mientras que el Espíritu Santo lo va despojando de uno mismo para irse empoderando de él, de uno. Por eso dice, estará sobre mí, estará dentro de ti, que fue precisamente, entonces, podríamos decir así, en primer lugar, hay que avanzar. Pero cuando yo enseño esto, digo, bueno, comienzas a caminar, es hasta los tobillos, pero ya cuando te llegas a las rodillas, digo yo que es precisamente cuando uno ya comienza a doblar las rodillas. Luego, cuando ya va a la cintura, es cuando uno ya tiene que postrarse, porque no es lo mismo estar de rodillas que postrado. Y cuando usted y yo y los que estamos viendo, hemos caminado ya en el agua, nos hemos doblado rodillas, que es humillación, pero ya cuando estamos postrados, que es rendición, cuando yo me postro, estoy diciendo a Dios y al Espíritu, me rindo a ti, es cuando ya viene el otro nivel, cuando uno ya nada en el Espíritu, ya cuando uno oye y vive esa dimensión del Espíritu preciosa que estamos viviendo. Yo le decía el otro día que doy como testimonio que cuando estábamos un día en oración aquí en Amatitlán, dando un retiro a servidores, como unos 250 servidores del Señor, siervos y líderes. Y el Señor me comenzó a decir qué color de ropa eran los que iban a caer en el Espíritu en ese momento. Entonces yo le dije, yo estaba ahí todavía porque como uno no está a esas mociones, a veces no está tan acostumbrado. Me dijo el Señor, ahorita van a caer todos los de rojo. Bueno, yo lo dije, trato de ser obediente, lo que hablaba aquí el siervo. Bueno, que caigan, van a caer en este momento los de rojo. Y comenzaron, eran 200, uno por acá, todos de rojo. Ahora los de negro. Bueno, dice el Señor que el Espíritu que va a caer, y comenzaron, eso quedó tapizado de todos los colores. En forma de broma le digo que había una de negro, que yo le dije, pero esa no tiene nada de negro, pero entendí que era la conciencia la que tenía negra, ¿verdad? Otra cuestión, fue tan hermoso ese día que el Señor me dijo, dale, mire lo que me dijo el Espíritu Santo, dale el dinero que tienes en tu bolsa derecha, se lo das, porque aquí hay una mujer que necesita y que a eso vino. Y yo se lo dije, aquí hay una mujer que necesita dinero y dice el Señor que aquí está. No le voy a decir que fue tan fácil que lo sacara, pero cuando es el Espíritu Santo, saqué el dinero y en ese momento habían 200 personas, cualquiera pudo haberse levantado, pero fue una mujer la que se levantó, vino desde atrás corriendo, gritando. Yo le extendí la mano, agarré el dinero que tenía, todo el dinero que tenía, porque esa es la orden del Espíritu, y se lo doy. Ella se lanzó para agarrarme la mano el dinero y en ese mismo momento se fue para atrás. Eso sí, yo digo que no abrió la mano porque ella sabía que iba su bendición. Entonces fue una experiencia a esos niveles. Ya cuando uno va a nado, se va despojando de uno mismo, el Espíritu Santo cada día lo posesiona a uno, y es cuando uno llega a tener esas grandes experiencias de fe y de bendición y una atmósfera muy gloriosa para el Señor. Todos somos candidatos. Y algo muy hermoso para terminar esta sección es: el Espíritu Santo no habita en templos hechos de piedra. El Espíritu Santo habita en templos humanos, porque dice, ¿acaso no sabéis que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Gracias, maestro Carlitos. Evangelista Byron, tú eres evangelista. Cuando Jesús resucita, a los 50 días se da el Pentecostés, que es la fiesta o el festival de las semanas, la fiesta de las cosechas o la fiesta del 50º día, es el festival del Espíritu Santo. Ese día el Espíritu Santo vino y llenó a los que estaban allí, pero es en ese contexto de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, en donde se menciona que el mensaje de Pedro
llega a 3,000 personas que reconocen a Jesús, luego a 5,000 personas. Y regularmente se nos ha enseñado que Pedro en 2 mensajes llegó a 8,000 personas. Ese mensaje de evangelización, ese mensaje de salvación, llega en el contexto del derramamiento del Espíritu Santo. Pero es en ese mismo contexto cuando le preguntan a los apóstoles, ¿qué podemos hacer? Y Pedro responde, número 1, arrepiéntanse. Y número 2, bautícense para recibir al Espíritu Santo. Háblanos de ese llamado de evangelista y de lo importante que es que el evangelista comprenda que es en el contexto del Pentecostés en donde se da esas almas masivas. Qué linda pregunta y muy, muy interesante. Tú ves a un Pedro antes del bautismo del Espíritu Santo muy diferente. Ves a un Pedro temeroso, ves a un Pedro violento, ves a un Pedro de muchas cualidades. Él era un hombre muy colérico. Sin embargo, algo pasó después del bautismo del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, capítulo 2. Ya no era el mismo Pedro. Ya era un hombre que decía, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y era un hombre que con sus sombras sanaban los enfermos. Y era un hombre que estaba apasionado por el poder de Cristo. Y es que la omnipresencia de Dios, doctor Sergio, está en todo el mundo. Él está en todos los lugares, pero no se manifiesta en todos los lugares. Se manifiesta donde hay milagros. Se manifiesta donde hay sanidades. Se manifiesta donde hay poder. Ahora mismo la plataforma de Academia de Reyes está siendo manifestada porque hay milagros. Porque estamos hablando del que hace los milagros. Pedro ya no le importó morir, ya no le importó hacer nada porque estaba lleno del Espíritu Santo. Debemos de anhelar la llenura del Espíritu Santo, porque una cosa es la omnipresencia y una cosa es la presencia manifiesta. ¿Sabes? El maestro Carlitos nos hablaba de algunas manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Yo fui a Dominicana en el año 2010, la primera vez. Sergio, yo nunca había visto que en una música de merengue se manifestara el Espíritu Santo, y a mí me pareció algo muy molesto, muy duro, porque estaba acostumbrado a los cantos de Guatemala. Y en el hotel me dijo, el Señor me visita en el hotel y me dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alaba a Jehová. No es el merengue, no es el son, es el Espíritu Santo que busca un corazón contrito y humillado. Por eso es muy importante anhelar la llenura del Espíritu Santo. Y hoy esta plataforma, con un hombre como el maestro Carlitos, como un hombre como tú, que ha escrito sobre el Espíritu Santo, al final te quiero pedir que empoderemos a todos los que nos están viendo, porque una cosa es conocer, Sergio, y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Hay gente que va a la iglesia, Sergio, y no recibe ni un milagro, porque no está llena del Espíritu Santo. Pero hay gente que esta mañana está dispuesta a ser llena, como lo fue Pedro, que después de la llenura del Pentecostés hizo milagros que aún con la sombra, y como estamos haciendo nosotros, tú que eres un experto, un máster en derecho, hoy el Espíritu Santo te enamoró y solo hablas de él, ya no hablas de derecho, sino que hablas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hubo una disposición de un corazón contrito y humillado. Yo creo, mi querido doctor y mi querido maestro, que todos somos candidatos cuando tenemos una pasión, cuando tenemos un corazón que Él nos llene para ser activados. Jesús fue activado desde el vientre. Mi alma alaba al Señor. Maestro Carlitos, Pablo nos habla de la llenura. El evangelista Byron viene hablando de la llenura y dice Pablo, sean llenos del Espíritu. También nos dice que no hay que entristecer al Espíritu y nos dice también que no apaguen, que no lo apaguéis, y luego nos habla de aviven la llama del Espíritu que está en usted. Pablo nos habla de llenura, usando como un símbolo de algo líquido, de agua. Luego nos habla de no apagarlo y de avivarlo, nos habla de un símbolo de fuego. Y me encantaría, para los que nos están viendo, que yo sé que son preguntas profundas, pero en una forma breve. Número 1, ¿cómo ser llenos? Número 2, ¿cómo no entristecerlo? Número 3, ¿cómo no apagarlo? Y número 4, maestro Carlitos, ¿cómo avivarlo? Yo sé que son preguntas que cada pregunta puede dar lugar a un programa, pero en una forma práctica, porque los maestros se caracterizan por enseñar en una forma práctica.
La primera pregunta, si quieres, se las hago para que el orden lógico no se pierda. ¿Cómo ser llenos del Espíritu de Dios, maestro Carlitos? Hay condiciones, ¿verdad? Porque todo está en Hechos capítulo 1. Primero, para que yo ser lleno, tengo que tener a Jesús como Señor de mi vida. Hay un término que utilizamos nosotros y que no en todas las Biblias está, dice, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Primero, tiene que ser Él el rey de la vida de uno. Primero tiene que ser el reino tiene que estar en mi vida. Y si usted se da cuenta, usted enseña mucho de eso. Precisamente en Hechos 1, ¿qué fue lo primero que le enseñó a los apóstoles antes de darle el poder? El reino. Porque imagínense uno que no sea el Señor, su rey empoderado, ¿qué puede hacer con ese gran poder de Dios? Entonces, primero que Jesús sea el Señor de mi vida, el rey de mi vida. Cuando ya Jesús es el Señor de mi vida, entonces Él me va a dar el poder. Maestro, usted se da cuenta. Sí. Como son 4 preguntas, para que abordemos las 4, la segunda es, ¿cómo no entristecerlo? ¿Qué consejo práctico le da el maestro Carlitos para no entristecer, no contristar al Espíritu de Dios? Yo pienso que viviendo en la palabra y en comunión con Él. La comunión con el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice, y que el amor del Padre, el amor del... La idea es, y la comunión el amor del Espíritu. El amor de Dios, la amor gracia de Jesús y el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Gracias por corregirme. Entonces, es que yo por el deseo de decir todo, ¿verdad? Pero entonces es la comunión. Uno está en comunión con el Espíritu porque es una persona que habla, una persona divina, una persona que me escucha, una persona que me guía. Entonces, ¿cómo no lo entristezco? Cada día conociendo más la palabra y dejándome guiar por Él con las mociones que nos da Él, con el susurro, con el influjo que Él nos da a cada uno de nosotros. ¿Cuál era la otra? Disculpe. La otra pregunta, maestro Carlitos, es ¿cómo no apagar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas? Dice que existen 2 hombres, el hombre carnal y el hombre espiritual. Uno apaga el Espíritu Santo cuando uno peca. La palomita es un símbolo, pero muy especial, porque hay una paloma ahí y hágale usted un movimiento, ¿y qué hace la palomita? Vuela, sale volando. Es así. Lo entristecemos al Espíritu Santo cuando estamos actuando fuera de lo que la palabra de Dios dice. Está en Gálatas 5, 19 al 21. Ahí está lo que la carne produce. Y eso nos aparta de la comunión del Espíritu Santo y uno lo entristece. ¿Quién lo entristeció así rápido? Ananías y Zafira. Porque dice que uno se puede llenar del Espíritu Santo, pero también se puede llenar de Satanás. Dice, porque has dejado que tu corazón, que Satanás llene tu corazón. Entonces, por ahí vamos, la idea. La cuarta pregunta, maestro Carlitos, es ¿cómo avivar el fuego del Espíritu en nuestras vidas? Yo pienso que como esto es una cuestión sobrenatural y espiritual, uno puede avivar el fuego una vez más, sobre todo para aquellos que están rezagados, que tuvieron una experiencia ya con el Espíritu Santo. Hubo un Pentecostés primero, y el segundo Pentecostés que la Biblia nos habla en Hechos 4:31 dice algo precioso. Primero hubo poder, pero en el segundo Pentecostés hubo gran poder. Y cuando hubo derramamiento ahí, le voy a decir lo que dice, después de que ellos hubieron orado, así dice Hechos 4:31, después de que ellos hubieron orado y hecho ruegos, el sitio donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron audazmente la palabra de Dios. A través de la oración, a través de la palabra, vamos nosotros a avivar el fuego del Espíritu Santo una vez más. Buenísimo. Así que para ser llenos hay que tener a Jesús como Señor,
para no entristecerlo, lo que nos decía el maestro Carlitos es que no hay que pecar, ¿verdad? Para no apagarlo hay que tener comunión con el Espíritu Santo, y para avivarlo es a través de la oración. Evangelista Byron, vamos a hablar contigo siempre en esta dinámica que estamos del Espíritu Santo como vino. El vino es una representación, un símbolo del Espíritu de Dios, y la palabra nos habla del vino nuevo. Dice que no se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo lo que hace es, cuando uno pregunta quiénes quieren vino nuevo, todos queremos vino nuevo, pero el vino nuevo se echa en odres nuevos porque va a ser llevado a un lugar de anonimato un tiempo para que observe el proceso de añejidad. Regularmente el vino nuevo lo meten en odre nuevo y luego 30 años después lo sacan para llevarlo y a presentarlo como vino añejo. El vino nuevo significa quién está dispuesto a someterse a procesos de añejidad. Pero luego vemos el vino añejo, evangelista Byron, y el vino añejo representa aquel vino que ya fue sometido a procesos de añejidad, a procesos de preparación, y que ahora está por servirse. Háblanos, evangelista Byron, del vino nuevo, que representa, repito, estar dispuestos a someterme a procesos, mientras que el vino añejo significa ya fui sometido a procesos y ahora estoy dispuesto a ser servido, es decir, a brindar un servicio. Háblanos del Espíritu Santo como vino nuevo y como vino añejo. Gracias, doctor. Precisamente hace un año, fíjate, el licenciado Danilo, en Banquete de Reyes, nos daba una enseñanza sobre el vino. Y me llama la atención que el primer milagro público que Jesús hace es en una boda, donde en segundos surte un efecto sobrenatural, que el vino añejo tiene que tener un tiempo largo en los viñedos, o sea, en las bodegas, para tener la mejor calidad. Pero en esos segundos, tú nos enseñabas con Danilo, hubo un efecto de transformación, porque cuando Jesús está, el tiempo se detiene, porque Él es atemporal. Jesús creó el tiempo, pero está fuera del tiempo, porque Él se mueve en la dimensión eterna. El primer punto que tú tocas, la primera pregunta es cuando uno ya como ministro necesita la instrucción, la capacitación para desarrollar un ministerio, necesita varias etapas. Primero tenemos que tener una comunión constante con Jesús. Ayer hablaba precisamente con Danilo de la importancia de leer la palabra, no perder, y él nos aconsejaba de que leamos por lo menos 2 horas la palabra del Señor, que son vivas y eficaces. Debemos de tener esa comunión, debemos de tener esa oración. Mi esposa es una mujer que ora todos los días más de 2 horas, es una guerrera de intercesión, y creo que es muy importante, Sergio, que ese vino nos embriague con la búsqueda, que nos embriague con la pasión. ¿Sabe? Yo tengo pasión por ganar almas, no se me ha quitado todos los días. ¿Sabe? Me preocupo cuando yo no le presento el plan de salvación, el pan de vida a cada persona, porque necesitamos ser llenos. Tú sabes que el vino es fruto, es símbolo de gozo. Siempre los hebreos, que en cada fiesta tenían vino, porque ellos eran gente muy alegre, sus fiestas duraban hasta 7 días, y Jesús en su última cena, como es conocido, también compartió el vino, para que era la muestra de su sangre redentora que iba a ser derramada en una cruz por salvación del mundo. Yo creo, mi querido doctor Sergio, mi querido maestro, que debemos de anhelar la llenura del Espíritu, debemos de tener esa pasión por la búsqueda, no debemos de perder esas manifestaciones poderosas que da el crecimiento, la unción y el poder, querido doctor. Maestro Carlitos, también se habla en cuanto al vino del mejor vino. La palabra nos muestra el vino nuevo, el vino añejo. El vino nuevo debe de echarse en odres nuevos. Dice que nadie que ha probado el vino añejo quiere el nuevo. Pero también se nos habla del mejor vino. Hoy en día, usted es un predicador de más de 30 años, ha fundado escuelas, lleva el mensaje a muchas ciudades, a muchos países, ha escrito el libro del Espíritu Santo, un libro de la oración con aroma a Dios. Es un libro que
luego nos dicen dónde conseguirlo, cómo conseguirlo y cómo contactarlo a usted. Y también el sábado próximo, el sábado 30 de mayo, usted inaugura, apertura la Escuela del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, hoy en día, ¿cómo puedo beber del mejor vino? Yo quiero el mejor vino y tengo que servir el mejor vino, pero para vivir en ese mejor vino, ¿qué hay que hacer hoy en día? Yo pienso que, en primer lugar, antes que anhelemos nosotros el vino, dice que el vino nos anhela a nosotros, dice la palabra, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos anhela a nosotros. Yo pienso que hoy nadie puede decir que no hay servido vino. Yo me atrevería a decir que el vino está servido para el que lo quiera tomar, ¿verdad? Y hoy tenemos muchas maneras de beber ese vino, a través de mensajes, a través de la palabra, a través de estas reuniones que ustedes tienen. Yo también me recuerdo muy bien enseñanzas suyas sobre el vino nuevo, sobre ese tiempo acelerado, esa unción acelerada. Cuando yo lo oí por primera vez de usted, wow, me cambió mucho el ver ese aceleramiento, y yo se los he compartido las enseñanzas que usted nos ha dado sobre el aceleramiento a unos de mis amigos, y ellos dicen, yo estoy en la unción acelerada, hermano, porque mire, ya estoy haciendo esto, es algo tan precioso. Yo siento que ahorita, en este tiempo, voy a decir algo, estamos en los últimos tiempos, no en el fin del mundo, pero sí en los últimos tiempos. Y ahorita, según la Biblia, dice que en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, no dice gotearé. Ahorita estamos viviendo un tiempo de gracia muy especial, de derramamiento, o sea, de vastedad, como diríamos en Guatemala, de porrazos del Espíritu Santo. Y sobre todo ustedes tienen experiencia, porque en la costa llueve muy fuerte. Allá llueve mucho más fuerte que aquí en la parte fría. Entonces, ahorita hay vino por todos lados, solo la cosa es querer beber, y a veces para beber el vino tiene una actitud uno, para poder beber hay que inclinarse un poquito, y eso es lo que a veces nos cuesta, porque el Espíritu Santo no es lógico, porque el Espíritu Santo está fuera de la lógica. Entonces, yo pienso que en primer lugar, para beber hay que tener sed, y yo sé que muchos tenemos sed, solo hay que beber, y por eso el Señor, vengan a mí, ¿verdad? Y beban. Y lo hermoso es que dice, vengan a beber gratis, porque esto es gratis. Entonces, hay un derramamiento glorioso, a la par del enemigo también que se ha ensañado. Hay un gran poder. Los jóvenes tendrán visiones, dice, no dice visiones, los ancianos tendrán sueños. Esto que estamos viviendo ahorita, de estar a través de los medios y de siervos de la nueva generación que Dios ha levantado, porque en mi libro El Gran Desconocido yo pongo que Dios va a levantar una nueva generación. Estamos hablando del 2011 cuando yo escribí el libro, y ahí estaba profetizando yo que venía una nueva generación que Dios iba a levantar de profesionales llenos del Espíritu Santo. Usted es parte de esa nueva generación. Nosotros ya tenemos 39 años de habernos convertido, como 39, como 38, 7 meses de estar predicando, 32 a tiempo completo. Ya, yo no me siento viejo, pero yo siento que digo yo, bueno, estas son las nuevas generaciones que Dios está levantando. Y en lugar de darme envidia, me siento bendecido de tener personas como usted, como el hermano Byron, y como muchos que se están levantando ahorita, y a veces dice uno, no estarán muy jóvenes. Uno ve al pastor Chichita ahí siendo levantado, a esos muchachos, y dice uno, le voy a decir, ¿será que no están muy jóvenes? Y el Espíritu le viene a decir a uno, pero si esa edad tenías vos cuando yo te levanté, entonces ¿cuál es el problema, va? Entonces es ese derramamiento ahorita. Gracias, maestro Carlitos. Evangelista Byron, ahorita que el maestro Carlitos hablaba de que hay un derramamiento y que se sirve a la vastedad, dice el libro de Esther que el rey Artajerjes, el rey Jerjes, en unas versiones dice el rey Asuero, dice, hizo una fiesta y pidió que se sirviera vino real.
Fíjate, vino real, estábamos hablando de vino nuevo, de vino añejo, del mejor vino, estamos hablando de vino real, y dice, el cual corría a raudales como era de esperarse del rey. Y entonces quiero retomar lo que decía el maestro Carlitos. Número uno, cuando un rey, el rey de reyes, sirve vino, lo sirve a raudales. Y número dos, un rey sirve vino real. Háblanos del vino real y háblanos del vino a raudales, de la abundancia. No se agota el vino en el reino. Háblanos de ello, por favor. Amén. Gracias, y quiero aprovechar para decirle a todos que en el mes de junio seguiremos con un programa maravilloso en esta plataforma con el doctor Sergio, Academia de Reyes. Nos hemos unido para seguir pescando las almas, así que estén pendientes porque los jueves estaremos pescando, mi querido maestro Carlitos, que es el corazón de Jesús. Saben, el derramamiento del vino es algo muy profundo y muy espiritual, porque muchas veces no nos atrevemos, nos da miedo. Cuando yo fui lleno, bautizado por el Espíritu Santo hace 10 años, yo nunca había hablado lenguas angélicas, mi querido doctor, mi querido maestro, pero en un retiro experimenté algo que era más fuerte que yo, y esto es algo que yo quiero compartir públicamente. Es algo maravilloso, donde yo salgo empoderado, yo me quedé tirado. Fueron varias horas las que estuve en un sótano de una iglesia. Cuando sentí, ya habían pasado 8 horas, y eso no tiene una explicación lógica, como muchas cosas que me han pasado en la vida, como por ejemplo en Brasil, que una vez un hombre me sirvió comida sin yo conocerlo, sin siquiera hablar mi mismo idioma. Yo estaba comiendo en un restaurante, él llegó, me dio la comida y pagó la cuenta. Solo entendí que me dijo que Jesús me amaba. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Y yo creo, mis queridos hermanos, que el vino real es aquel que sirve el rey. El rey se llama Jesús, él es el rey de reyes y señor de señores. Y él nos sirvió el vino real cuando resucitó de los muertos. A los que creen en su nombre nos dio una potestad. Los abogados que me están escuchando saben que los hijos tenemos derecho. Y el Señor, en el acta que nos era contraria, clavó esa acta y nos dio ese vino real. ¿Sabes? En este tiempo yo me he juntado con muchos reyes en España y acá mismo en San Francisco. Y en la casa de los reyes se vive y se manifiestan los vinos reales. Y el mejor vino, querido doctor Sergio, lo sirvió Jesús cuando resucitó de los muertos. El mismo Espíritu Santo lo resucitó de los muertos, de quien estamos hablando ahorita, maestro Carlitos. Es el que está ahorita tocándote ahí, que nos estás viendo. El Espíritu Santo es el que cambia, el que activa, el que transforma, el que de una prostituta hace una mujer de poder, el que de un borracho hace un predicador de la palabra, que de un karateca como yo hace un evangelista a las naciones. Ese es el Espíritu Santo, y él te quiere dar el mejor vino en esta mañana. Solo abre tu corazón. Él no hace acepción de persona. Quien nos sirve, doctor Sergio, el vino real, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se llama Jesús y está vivo. Alábalo. Gracias, evangelista Byron. Maestro Carlitos, usted hablaba del aceleramiento de los tiempos y estamos ya a 5 minutos de concluir ese programa, pero quiero aprovechar esto. Cuando se dan las bodas de Caná, el milagro del agua en vino, número 1 eran 6 tinajas y a cada tinaja le cabían 100 litros aproximadamente. Es decir, entre las 6 tinajas habían 600 litros. Número 1, allí lo que se dio es un milagro en cantidad. No fue convertir agua en vino, no, fue convertir 600 litros de agua en 600 litros de vino. Hay un milagro en cantidad. Número 2, dice que fue el mejor vino. Hay un milagro en calidad. No fue solo el agua en vino, fue en el mejor vino. Pero número 3, hay un milagro en velocidad. Para que fuera el mejor vino, el vino, para que compita, el vino para ser de los mejores, tiene que haber pasado un proceso de 30 a 40 años de añejidad. Es decir, si el maestresala, que es la persona autorizada para certificar que es el mejor vino, lo catalogó como el mejor vino en una cultura en donde se sabía de vino, entonces Jesús hizo en cuestión de segundos lo que a cualquier otro productor de vino le pudo haber llevado de 30 a 40 años. Lo que estoy hablando es que ahí se dio del tiempo Cronos al tiempo Kairos un aceleramiento de los tiempos.
quisiera en esta última intervención suya que nos hable de la cantidad, de la calidad y de la velocidad en el milagro del mejor vino, porque aquí eso es lo que yo quiero comentarle, cuando Jesús hace el milagro en cantidad, en calidad y en velocidad, es en relación al vino, es decir, a la persona del Espíritu Santo. Si queremos milagros en cantidad, en calidad y en velocidad, tiene que estar el Espíritu del Señor allí en nuestras vidas. Háblenos de ello, porque usted nos hablaba del aceleramiento de los tiempos, maestro Carlitos. En primer lugar, quiero decir algo que yo sé que le pasó, disculpe que me ponga de primero, me pasó a mí hace 39 años, le pasó a usted y le pasó a mi hermano Byron. Agua, el Espíritu es sencillo. ¿Cuándo fue su primera experiencia del Espíritu Santo usted? ¿Cuándo fue la mía? Y fue sencilla, yo no sabía nada de teología, no sabía nada de nada. Y el Espíritu fue agua, tan sencillo que me tocó, no le importaba, que yo no sabía nada y que venía el pecado. Eso, desde ahí comienza el primer milagro, el primer milagro. El Espíritu, a los que nos están viendo, no importa que no sepas teología, que nunca hayas estudiado Biblia, el Espíritu Santo va a tocar su vida. Ahora, el milagro que podemos ver ahí de Jesús, creo que está vigente, a ver si le capté la idea, está vigente en este momento y lo estamos viendo muy palpablemente en las nuevas generaciones. Ese milagro que usted está diciendo que muy bien estructurado, lógicamente usted es un maestro tal y con ese don tan hermoso que Dios le ha dado para sintetizar de una forma tan sabia, eso es del Espíritu Santo, ¿verdad? Un milagro de calidad, un milagro de cantidad, y el otro me decía, un milagro de velocidad. Qué precioso. Yo siento que eso mismo está sucediendo el día de hoy y es lo que el Espíritu Santo quiere hacer hoy en nuestra vida. Antes, yo le voy a ser sincero, antes sentía yo que para llegar al nivel que uno tenía que llegar, yo tuve que pasar muchos años para llegar ahí. Hoy no. Hoy lo veo a usted y me siento con gozo, hermano Sergio, y me siento bendecido de verlo, cómo Dios lo está usando grandemente. Y yo digo, gloria a Dios, esa es la aceleración, porque lo que usted está viviendo en 10 años, conmigo tuvieron que pasar 30 años para vivirlo. Y eso es lo hermoso, la aceleración, por lo mismo que el tiempo se nos está acabando y hay que llegar. Ahora, ¿qué disponibilidad tengo que tener yo? Pues precisamente una humildad y deseo de buscar. Porque la primera experiencia de poder no lo da, pero hay una mayor, por eso viene ahí la cantidad. El mejor vino es el de ahorita que se está sirviendo. Y por eso dice Hechos que hubo gran poder del Espíritu Santo. Gracias, maestro Carlitos. Evangelista Byron, vamos contigo también con la última intervención por factor tiempo. Dice Romanos que Israel es el pueblo del Señor, que nosotros somos ramas injertadas, ellos son el olivo silvestre, y se da lo mismo que estamos platicando en relación al vino. Cuando los injertos dan fruto más rápido, eso significa velocidad, dan mejor fruto, eso se llama calidad, y dan más fruto, eso es cantidad. Los gentiles que somos nosotros, que hemos recibido al Señor, somos ramas injertadas y recibimos nuestra savia del olivo silvestre, que es Israel, y bendecimos a Israel y pedimos por la paz de Jerusalén. Pero nosotros los gentiles también estamos llamados a experimentar frutos, estamos llamados a experimentar más fruto, mejor fruto y más rápido fruto. Háblanos de ello en esta última intervención, evangelista Byron. Primero quiero patentizar mi agradecimiento a ti, mi admiración por lo que estás haciendo. Realmente tú nos has dado un ejemplo a aquellos, como decía mi maestro Carlitos, a quien admiro, que en pocos años has tenido un despertar, una pasión por Jesús, y lo quiero reconocer públicamente a todos los que nos miran,
que te admiramos, tu pasión, que estás dedicado a servirle al Señor. Quiero darte un dato. En Israel, que es un país de 22,000 kilómetros cuadrados, que en el año 48 las Naciones Unidas lo constituyen otra vez nación, es un país que a la hora de haber sido constituido como país, los árabes lo atacan a la hora. No esperaron un día, compadre, a la hora. Y en el año 69, 7 países lo atacaron. Con todo lo que es Israel y con lo que yo lo bendigo y con que hay una bandera fuera de mi casa, pintada en mi casa, te quiero dar una noticia. Solo el 7% ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Mira el dato, 7%. Y nosotros, el continente americano, somos el continente que más ha reconocido a Cristo, y Guatemala el segundo país en el mundo más evangelizado. Imagínate qué honor de ser guatemalteco y nos gusta bailar el son, como dice hermano Carlitos. Entonces, qué triste es que en Israel, donde nace el Cristo, donde desciende el Verbo, donde nace en un pesebre a través de una hermosa virgen, el 7% lo reconozca como Cristo. Entonces, ahí viene lo que el doctor Sergio, especialista, nos habla del injerto. Nosotros no nacimos allá. Nosotros no conocemos el Santo Sepulcro, nosotros no conocemos la Vía Dolorosa, nosotros no conocemos el Gólgota, nosotros no conocemos eso, pero conocemos al que hizo el cielo y las estrellas, que se llama Cristo. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros los guatemaltecos amamos a esa nación, y aunque un 7%, querido Sergio, querido maestro, en el pueblo mismo, como dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, nosotros seguimos honrando a ese Cristo que vive. Y les voy a decir algo, en esta mañana, como hemos hablado del Espíritu Santo, los milagros están activos, hay sanidades, hay enfermedades que están siendo curadas, porque no estamos hablando de Carlos, de Carlitos, de Byron y de Sergio, estamos hablando del eterno Espíritu Santo. Así que por esa razón, mi querido Sergio, nosotros, aunque no nacimos allá, somos los injertados y estamos dando fruto. Los amo mucho y gracias. Maestro Carlitos, quiero hacer este cierre esta mañana dándole un minuto, uno de los ministerios más poderosos que hemos practicado con usted, que hemos visto y que tiene frutos usted, es la administración. Regularmente en nuestros espacios, en estos espacios de Facebook en vivo, no ministramos, pero hoy tenemos a alguien que el Señor usa en administración. Me gustaría que en este último minuto pueda ministrarnos en cuestión de un minuto, cuando no es ponerle límite al Espíritu Santo, sino es únicamente respetar el tiempo de la plataforma. Cerremos esta preciosa mañana con una ministración de parte, por favor, del maestro Carlitos. Al terminar la administración, de una vez despidan a las personas que nos acompañan, porque para qué decir algo más después de la administración, para que las personas quedemos con ese bálsamo masajeados espiritualmente. Por favor, maestro Carlitos tiene un minuto para ministrarnos y ministrar a aquellos que quieran ser ministrados a través de la plataforma, porque recuerden, nosotros tenemos presencia virtual, pero el Espíritu Santo, que es omnipresente, tiene presencia real allí en donde está cada uno de nosotros. Maestro Carlitos, el tiempo es suyo. Gloria a Dios. Podemos cerrar nuestros ojos ahí donde estamos, en esa sala, en ese baño, en ese cuarto, en esa habitación. Amado Espíritu Santo, amadísimo Espíritu Santo, Dios poderoso, Dios grande, te pido en este momento que un minuto es suficiente para que tú actúes, para que tú llegues a esas vidas, para que tú, amado Espíritu Santo, los envuelvas en amor, los envuelvas en paz. Esa mujer que está necesitando paz, ese hombre que necesita tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amado Espíritu Santo, te pedimos que te muevas en cada hogar, pero sobre todo en cada vida. Llega hasta ese lugar donde te están necesitando con poder, con espíritu de fuerza. Levanta al caído, Espíritu Santo, ven con poder. Toca nuestros corazones, danos hambre de ti, Espíritu de Dios poderoso, grande, amado Espíritu Santo, tú nos anhelas, tú estás más interesado en que hoy nos levantemos
aquel deprimido, aquella mujer enferma, amado Espíritu Santo, como dice la palabra, con el poder y con la unción del Espíritu Santo, porque la unción rompe el yugo, porque la unción pudre el yugo. Oh, amado Espíritu Santo, bendice desde cada familia, cada muchacho, cada joven, cada niño. Bendice a nuestro hermano Sergio, al doctor Sergio, a su familia. Que la unción y el poder sea grandemente sobre cada uno de ellos y también sobre nuestro hermano Byron, siervo del Señor también, por su familia, por su esposa. Padre amado, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, llénanos hoy, levántanos victoriosos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Espíritu Santo los envuelva y los llene de su gracia. Hay una unción fresca, hay una unción poderosa en sus vidas y a algunos se les ha avivado el Espíritu Santo hoy, una vez más. Amén y amén. Gloria al Señor, bendiciones. Que el Señor esté con ustedes. Les amamos en el Señor. Gracias, doctor. Gracias, mi hermano Byron. Un abrazo a la distancia y a todos. Los queremos mucho en el Señor.